Me acompaña aquí en estudio, como lo hacen regularmente nuestros amigos del Círculo Literario del Adulto Mayor, esta vez en la presencia de la coordinadora del clan allá en Granada, está doña Rosanini Borges Blandón, y está acompañado del profesor y declamador nacional Juan Bautista Díaz, a quien también pretendemos darle este programa como homenaje, ¿verdad?, por su destacada labor como declamador nacional, como creador literario y particularmente pues como miembro de este también círculo literario del adulto mayor. Bienvenida doña Rosanini y a profesor Bautista Buenas Díaz. tardes, don Plinio. Yo encantada esta tarde porque como ayer, Rubén Darío, me imagino feliz publicando su primer edición de su libro Azul en Valparaíso, Chile, un 30 de julio de 1888. Se daba a luz al mundo su libro Azul. Este programa, el CLAM y el Canal 23, se unen a esa celebración del 131 aniversario y tenemos el honor de invitar al profesor Juan Bautista Díaz, declamador, ganador de varios premios de lo nuestro en Nicaragua, como poeta, como declamador y como profesor insigne también de la materia de literatura española. Así que yo muy contenta, unas felicidades y saludos al clan Managua, al clan Granada. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Nini. Un placer compartir con ustedes nuevamente esta actividad, porque cuando nosotros hablamos de literatura, hablamos de un tema bastante amplio, y más también cuando nos centramos en la vida y la obra de Rubén Darío. Reconocemos el libro Azul como el punto de partida de la corriente modernista. Por eso es que podemos decir se divide en tres etapas. La inicial con la publicación de Azul el 30 de julio de 1888 en Valparaíso, Chile. Luego en 1896, Prosas Profanas, publicado en Argentina. Y después en 1905, que ya es la consolidación del modernismo como escuela literaria, publicado en España. Entonces, estas tres obras se les conoce también como las obras cumbres del modernismo. Yo quiero aclarar también, porque muchas veces las personas que no tienen el suficiente conocimiento sobre la vida y la obra de Rubén Darío piensan que Darío solamente escribió estos tres libros: Azul, Prosa Profana y Cantos de Vida y Esperanza. Sin embargo, la obra de Darío es amplia y hablamos dentro del periodismo también su influencia, porque Rubén Darío trabajó como periodista en Chile, trabajó como periodista, bueno, el famoso periódico La Nación en Argentina, trabajó también en España. O sea que él no se centró solamente a lo que es la poesía, sino que allí tenemos lo que es el periodismo. Ahora bien, si solamente en Chile publicó antes de Azul Rosas Andinas, que en realidad casi nadie conoce ese libro. Abrojos fue otro de los libros que publicó en Chile. Este libro lo edita con el apoyo de Pedro Balmaceda Toro, quien era hijo de Manuel Balmaceda, a su vez presidente de la República de Chile. También Darío publicó en 1887 su primera novela, en coautoría con Eduardo Poirier. La novela la tituló Emelina. Una novela que tardaron 10 días para elaborarla. Lo querían para presentarla en una competencia literaria. Era un reto ese día, sí. si mal no recuerdo en la historia. Así es. Tardaron 10 días porque ellos querían introducirla en la competencia literaria, pero no obtuvo ningún lugar. Con el que sí Rubén Darío ganó el primer lugar fue con
Canto épico a las glorias de Chile, que es otro de los libros de Darío. Otro de los libros también publicado en 1887 en Chile fue Rimas, conocido como Otoñales. Entonces, antes de Azul ya hubo una publicación de otros libros de Darío en 1887. Ya en 1888 ya es prácticamente el punto de partida de la corriente modernista a través de Azul. Ahora, ¿cómo referirnos a Azul dentro de la poesía y la literatura universal? Y lo digo de cara a lo siguiente, profesor Bautista Díaz. Uno de los grandes problemas, y particularmente de los nicaragüenses, es pues el no conocer a Darío a profundidad, sino conocerlo por algunos de sus rastros más característicos, como dicen, ¿verdad? Pero cuando hablamos de literatura y de poesía, Azul, ¿qué debemos sentir que representa dentro de la literatura y dentro de la poesía? Nos damos cuenta que Azul tiene una parte que está escrito en versos y otra parte escrita en prosa. Hay cuentos ahí, ¿verdad?, que nos encontramos en esta obra. Lo importante de esto es la inclusión que hace Darío de las dos escuelas de origen francés, como son la simbolista y la parnasiana. Darío prácticamente conoce estas escuelas, la escuela francesa, en el primer viaje que él hizo a El Salvador. Y allí se encuentra con Francisco Gavidia y es el que lo induce al conocimiento de los escritores de origen francés, que allá hay simbolistas y parnasianos. Entonces, esto lo presenta Darío en Azul. Por eso es que Juan Valera después dice, esto aquí lo ha revuelto todo en un solo alambique. Entonces, ¿por qué? Porque hay una mezcolanza de estas escuelas francesas, de estas dos escuelas, junto con el español. Y más adelante viene un rechazo, porque unos lo miraban como afrancesado, otros lo miraban como europeizante, otro prácticamente en Nicaragua no tuvo la aceptación, o más bien en América no tuvo la aceptación como un nicaragüense que era. Ahora, lo más riguroso de la literatura llegaron a decir lo que popularmente podríamos decir nosotros es un arroz con mango ese libro. Y después es que se logra, ¿verdad?, definir esas características literarias que tiene el libro. ¿Así es? Así es. Ahora, hay que tomar en cuenta también que cuando Rubén publica la primera edición de Azul, que aparece el 30 de julio de 1888 en Valparaíso, él no incluye ahí la carta de Juan Valera, sino que lo hace hasta en la segunda edición que se publica en Guatemala en 1890. Ahora, ¿podría decirse que la incluye como para justificar todos los comentarios que habían en esa época sobre su creación, el Libro Azul? Considero que sí, porque en aquel tiempo las personalidades de la literatura española pues eran grandes. Pesaban. Sí. Ya una palabra de Gaviria era como secular seculorum. Sí, así es. Es como el caso, yo lo comentaba hoy, el caso de cuando Rubén Darío llegó como representante de Nicaragua para el problema limítrofe que había con Honduras. Estamos hablando en 1905. A Darío se le asigna la representatividad por Nicaragua, pero ante el rey de España, y el rey fue el que dio la sentencia de que ese territorio le iba a pertenecer a Honduras. Sin embargo, para esa época no existía la Corte Internacional de Justicia, pero allá por los años 1959, 1960, ya existía la Corte Internacional de Justicia y allí se volvió a tocar el tema sobre el problema del litigio y a la Corte Internacional le cede ese territorio a Honduras. Pero ya España, a través del rey de la... Edicto. Sí, entonces él ya se lo había cedido a España. Entonces, el asunto histórico también de Rubén Darío
Y por eso es que no solamente nos vamos a enfrascar en una parte nada más. Que hablar de Darío es un tema tan extenso que yo recuerdo que la primera conferencia que di a mis estudiantes la tuvimos que dividir en 3 momentos, y cada momento de 2 horas, pues, porque había que hablar mucho. Y ahí, como dicen, siempre hay que hablar de esto. Doña Rosanini, dentro de... En el CLAM estuvieron hablando sobre el libro reciente. Bueno, sí, estuvimos ahí. En la conferencia que él brindó. Sí, claro. No. En este aspecto, ¿verdad? Yo quiero también aclarar, cuando lo señalé, Rubén Darío dijo, la poesía es el más alto de los cantos y solo la música puede rivalizar con ella. Entonces, el clan se ha lucido, por decirlo así, que acepta o acumula a todas las personas ya de la tercera edad y que tienen ese conocimiento de lo que es la literatura. Y el clan se ha centrado también en reproducir los trabajos que muchos integrantes del círculo literario presentan para que se vayan publicando sus obras y así esto no quede en el anonimato. En cuanto a eso, yo quería preguntarle al profesor de que dentro de toda esa gama de trabajo suyo como profesor de literatura española, ¿quiénes de los autores nacionales e internacionales, mundiales, universales, son de su, digamos, preferencia como declamador y como admirador de autores? Bueno, en primer lugar Darío, ¿verdad? Porque cuando yo comencé a declamar, lo empecé a la edad de 15 años, comencé con Darío. Y recuerdo que en esa época mi profesora de español me dijo, porque yo no tuve instructor en el arte de la declamación, recuerdo que presenté un poema, no era de Darío, sí, sino que era El seminarista de los ojos negros. Entonces, cuando yo termino la presentación, me dice mi profesora de español, viera qué horrible se le miran los dedos hacia abiertos cuando usted está declamando y abre los dedos. ¡Ay, Dios mío! primera crítica. Sí. Mortal. Entonces fue algo que yo ya vine poniendo en práctica, claro, porque sí se requiere de una orientación y en este caso, pues yo, si puse en primer lugar a Darío para declamarlo, yo he estudiado a otros autores. Ahí Pablo Neruda, por ejemplo, Gabriela Mistral, estos chilenos, de otros autores españoles, también autores mexicanos, que se centran en una poesía de la cual muy poco se conocen. Ahora, si nosotros hablamos de la literatura universal, vamos a tomar en cuenta también a los que fueron conocidos como los poetas malditos. Y se les conoció así porque en realidad ellos llevaban una vida sibarita, una vida desordenada y siendo muy jóvenes. Tanto así que generalmente ellos decidían por el suicidio. Y entonces por eso es que se le llamó la época de los poetas malditos. Y que no es que todos se mataron, pues, sino que algunos de ellos tomaron esa decisión. Y ahí hablamos dentro de los poetas malditos a Víctor Hugo, que es considerado uno de los primeros poetas franceses que tuvieron esa proyección. Ahí Verlaine, ahí Charles Baudelaire, entonces todos estos poetas franceses que también influyeron en lo que es el simbolismo y el parnasianismo. Ahora bien, dentro de los escritores nicaragüenses, yo también tengo en muy buen lugar a don Jorge Calderón Gutiérrez, profesor, poeta también. ¿De dónde es originario Jorge Calderón Gutiérrez? Don Jorge Calderón Gutiérrez es un ocotaliano, lamentablemente murió el año pasado, 4 días antes de cumplir sus 91 años.
92, perdón. Y que muy poco se conoce de él. E incluso yo declamo el poema de él titulado ¿Quién quiere 200 pesos? Entonces ese yo lo tengo, por decirlo así, en todo el repertorio que yo manejo, aproximadamente unas 120 obras de autores diferentes. Allí incluyo cuentos también, poesía y cuentos. Entonces, para mí, yo tengo en primer lugar Rubén Darío con el poema en prosa, o sea, prosema, que salió publicado el 17 de abril de el 17 de marzo de 1892 en Costa Rica. ¿Por qué? ¿Por qué fue motivo de actualización en esa época? Estamos hablando a finales de la última década del siglo XIX. Fue de actualidad. Pasó el siglo XX, fue de actualidad. Seguimos ahorita en estos primeros 20 años del siglo XXI y sigue siendo de actualidad. Entonces yo manejo en primer lugar de mi repertorio el porqué de Rubén Darío y el poema ¿Quién quiere 200 pesos? De don Jorge Calderón Gutiérrez. Y entre los poemas suyos, de su autoría, ¿qué influencia tiene de Rubén o de más bien de los poetas españoles? Bueno, en realidad cuando yo comencé a escribir fue también a la edad de 15 años. Y la influencia que yo sentía era por Darío. A través del tiempo, bueno, yo cuando estudié en la secundaria, yo decía, yo voy a estudiar una carrera que me permita corregir la poesía mala que yo escribo y al mismo tiempo que me permita transmitir los conocimientos nuevos que yo adquiero. Y bueno, tuve que estudiar español, saqué la carrera de español en la UNAM y desde luego me ha facilitado, y no solamente ya a ver a Darío desde el punto de vista dentro de la literatura, sino que eso me permite, incluso el mismo Darío me permite ampliar a otras corrientes, porque cuando surge una corriente literaria va rompiendo con los esquemas de la corriente literaria existente, e incluso a Darío en sus inicios se le tildó como un romanticista, porque el romanticismo era la corriente literaria que estaba en esa época. Sí. Y tengo entendido, profesor, que a sus alumnos usted les pide, les exige que no solo conozcan a Rubén Darío, sino que declamen y se aprendan sus poemas. Es que claro, ahorita por ejemplo el Ministerio de Educación en los programas nuevos que acaba de orientar este año, se orienta que los estudiantes de 9º grado, o sea, tercer año de secundaria, deben dominar lo que es la declamación y la oratoria. Entonces yo les digo, la declamación, ¿para qué sirve la declamación? Muy sencillo. El ser humano por característica general tiene pánico escénico, desarrollarse frente a un público. Pero a través de la declamación, él va desarrollando esta habilidad y de tal modo que en determinado momento él pierde el pánico escénico. Y entonces ya se proyecta frente al auditorio. Esto le sirve también para que en el momento de él, ya siendo un profesional, tenga la capacidad para brindar algunas conferencias frente a un auditorio. Permítanos hacer una pausa, claro. Profesor Juan Bautista Díaz, y cuando regresemos vamos a escuchar la lectura de poemas propios. Bueno, un poema propio dedicado a Rubén Darío. Ah, ok. Y regresamos pues en este recordatorio del 131 aniversario de la aparición del Libro Azul de Rubén Darío allá en Valparaíso, y este homenaje pues que tenemos a este dariano y además calderonista por don Jorge Calderón Gutiérrez, que otro día lo vamos a estudiar también aquí, o cotaleño, ¿verdad? Que es también uno de los inspiradores del profesor Juan Bautista Díaz. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar,
porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Disfruta el doble con el doble de megas al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Voy a presentarles del libro Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, el poema titulado Leda. El cisne en la sombra parece de nieve, su pico es de ámbar, del alba al trasluz. El suave crepúsculo que pasa tan breve, las cándidas alas son rosa de luz. Y luego, en las ondas del lago azulado, después que la aurora perdió su arrebol, las alas tendidas y el cuello enarcado, el cisne es de plata, bañado del sol. Tal es cuando esponja las plumas de seda, olímpico pájaro herido de amor, y viola en las linfas sonoras a Leda, buscando su pico, los labios en flor. Suspira la bella desnuda y vencida, en tanto que al aire sus quejas se van, del fondo verdoso de fronda tupida, chispean turbados los ojos de pan. Gracias. A continuación, el poema Espes. Jesús, incomparable perdonador de injurias, óyeme, sembrador de trigo, dame el tierno pan de tus hostias, dame contra el sañudo infierno
una gracia lustral de iras y lujurias. Dime que este espantoso horror de la agonía que me obsede es no más de mi culpa nefanda, que al morir hallaré la luz de un nuevo día y que entonces oiré mi levántate y anda. Gracias. Del libro Abrojos, un pobre curita. Érase un cura tan pobre que daba grima mirar sus zapatos descosidos y su viejo balandrán. Érase un cuasi mendigo que solía regalar a los más pobres que él con la mitad de su pan. Un cura tan divertido para hacer la caridad, que si daba el desayuno, se acostaba sin cenar. Érase un pobre curita llamado el Padre Julián, a quien vían como a un perro los grandes de la ciudad, pues era tan inocente y era tan humilde el tal, que en las casas de los grandes daba risa su humildad. Un día amaneció muerto, siendo causa de su mal, no se sabe si mucha hambre o alguna otra enfermedad. Entonces un gran entierro se ofreció al Padre Julián, donde solo en cera y pábilo se quemara un dineral, y se vieron coches fúnebres, y hubo un lujo singular a los ecos de las marchas de la música marcial. Y cuentan que los timbales y oboes al resonar hacían burla al muerto pobre de solemnidad, y que el muerto se reía pensando en su balandrán con una de aquellas risas que dan ganas de llorar. Para finalizar, voy a presentar Yo persigo una forma. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa al abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. Los astros me han predicho la visión de la diosa. Y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Gracias. El profesor Juan Bautista Díaz, profesor universitario. Él es licenciado en Ciencias de la Educación de la UNAM, es especialista en docencia universitaria y es actualmente el que imparte la cátedra Rubén Darío de la Universidad del Valle, ¿verdad? Y es poeta y declamador. Finalmente, los agradecimientos, doña Rosanini. Bueno, más que agradecerle, queremos todavía escuchar una lectura corta de un poema de él. Dedicado a Rubén Darío. Sí. Rubén innovó del castellano el verso. Un arquitecto fue de la palabra escrita. Brilló con intensidad en el azul, en el blanco del cisne, en la campiña del trópico. Navegó por los mares en busca de su ideal. Dioses del Olimpo colmaron su parnasianismo. Amigo fue de los cisnes vagos. Rabí estuvo presente en su temática oriental. Iba con pasos como el de la bailarina de los pies desnudos.
Oh Captain, oh my Captain, diría a Mitre. Pan le dio de su flauta la música. Anacreonte las cuerdas de su lira le dio. Dionisio de Tracia le otorgó su gramática. Retórica es su expresión elocuente en la que desarrolla la ley escrita. Darío I, el Grande, fue constructor en Persia. El de mi tierra natal fue arquitecto y la gloria sus puertas abrió. Manaba de su pluma el verso sutil. Orfeo le dio su música mientras rescataba a Eurídice. Demóstenes le transmitió el arte oratorio. En la inspiración con el ángel en la poesía, Reina Venus, soberana, expresó en su decir: nada más triste que un titán que llora, dijo en azul. Ínclitas razas ubérrimas usó en saludo a España. Siendo la poesía del amor idioma, música es la voz que la entona. Oh patria mía, no hay otra luz en tus tierras solares. Gracias al profesor Juan Bautista Díaz, que está aquí con nosotros, invitado por el clan, a quienes agradecemos a doña Rosanini y a él haber estado participando el día de hoy en conmemoración del 131 aniversario de la publicación de Azul, el famoso libro de Rubén Darío, allá en Valparaíso. Nuevamente gracias, doña Rosanini, don Juan Bautista Díaz, y también a ustedes, amigos televidentes, gracias de haber estado en sintonía. Continuamos con más por el canal de Noticias de Nicaragua.